Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. Disparos justo en la zona de Tuong-Lieu, Moscú. Disparos de las Fuerzas Armadas en la avenida Tuong-Lieu, subiendo hacia Dublioka. Plan de emergencia de la Guardia Nacional para prevenir disturbios. Y el miedo extremo ante la ola de resistencia social. Un giro histórico en el aire y en la cúpula militar. La batalla aérea en la que el F-16 derribó al caza Sukhoi soviético. Y la razón por la que se nombró al general de división de 43 años, Mikhailo Lapati. Esto ha provocado el pánico entre los halcones rusos. La logística secreta y la guerra de desgaste de infraestructura. Cientos de miles de metros cuadrados de almacenes de Whiteberries se convirtieron en polvo. La arteria G28 no fue estrangulada, con más de 10.000 vehículos de suministro destruidos, junto con el colapso de la flota fantasma en el Mar Negro. El misterio detrás de las muertes y la larga cadena de eventos. El director VIP del aeropuerto de Sheremetyevo murió de manera extraña. El último testigo relacionado con el vuelo de Prigozhin fue silenciado. Un golpe inesperado de todas las partes. 3 regiones abren el camino para que Europa corte por completo la energía rusa. Lukashenko arrestó a un funcionario en la frontera y al equipo de seguridad personal de 18 años de la familia Kadyrov en Grozny. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Disparos justo en la zona alta de Moscú. Los rusos se vuelven en contra de la guerra. Estimados señores, la base del poder del Kremlin está enfrentando grietas estructurales nunca antes vistas. Cuando el terremoto de la guerra no solo devasta los frentes lejanos, sino que también ha penetrado profundamente en el núcleo de la sociedad rusa. Desde las protestas silenciosas dirigidas contra el organismo de supervisión de medios, Roskomnadzor, hasta la atmósfera de tensión extrema en Moscú, el aparato de control está luchando por resistir. La Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, sigue desempeñando un papel clave para mantener la disciplina represiva. Mientras tanto, la Guardia Nacional, Rosgvardija, se entrena intensamente para enfrentar el riesgo de que estalle una revuelta popular. Aunque el Kremlin está trazando en secreto planes para una movilización militar a gran escala, el miedo a una ola de indignación social sigue siendo el fantasma que atormenta a los estrategas rusos. Los conflictos internos han escalado a un nivel alarmante. Incluso en Rubliovka, la zona más exclusiva para la élite, se escucharon disparos aterradores. Los oficiales militares, en un estado de tensión extrema, dispararon ráfagas de balas desde las ventanas del dormitorio militar contra civiles inocentes que pasaban por la calle. Esto es una muestra del colapso psicológico dentro de las filas de las Fuerzas Armadas rusas. A nivel internacional, el aislamiento de Moscú se ha vuelto aún más grave, cuando el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, hizo declaraciones públicas con un tono sarcástico hacia el Kremlin. Al mismo tiempo, esto abre una oportunidad estratégica para Europa, para romper completamente su dependencia de Rusia. Mientras tanto, en la retaguardia, la economía interna de Rusia está presenciando la desaparición masiva de pequeñas y medianas empresas. La ola de quiebras arrasó, haciendo desaparecer miles de millones de dólares en capital propio. El detonante directo fue la campaña de ataques con drones de Ucrania. 2 almacenes estratégicos pertenecientes a la gigantesca plataforma de comercio electrónico Kuiveris, en la región de Krasnodar y la región de Stavropol, fueron destruidos y completamente incendiados. Combinado con el centro logístico Electroto, que fue atacado anteriormente, este gigante perdió casi 500.000 de metros cuadrados de espacio de almacenamiento. Esta catástrofe hizo que los comerciantes rusos despertaran en medio de la desesperación. Lloraron al ver cómo las mercancías, que habían acumulado durante toda su vida, se convirtieron en cenizas en un instante, y públicamente expresaron su lamento, exigiendo el fin inmediato de la operación militar especial. Sin embargo, en respuesta al dolor del pueblo, el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, lanzó duras amenazas de castigo contra cualquiera que se queje. Mientras la Cámara Baja de Rusia sigue reforzando el control sobre la sociedad, el colapso de estos centros de distribución representa un golpe mortal a la infraestructura logística. En la economía nacional rusa, el comercio electrónico se ha convertido en una arteria vital, donde Whiteberries posee el 45% del mercado.
y, junto con Ozon, domina hasta el 77% de las transacciones en línea. La interrupción de este suministro afecta tanto a la retaguardia como al frente, provocando una grave crisis logística. Las fuerzas de ocupación pierden el acceso a suministros esenciales. Mientras tanto, la población en la retaguardia enfrenta una grave escasez y parálisis. Y no se detuvo ahí. La guerra de desgaste en la infraestructura continuó golpeando duramente los objetivos energéticos clave. Un almacén de petróleo en Amarberg ardió intensamente en un área de más de 800 metros cuadrados. En la península de Crimea ocupada, un ataque preciso golpeó la estación transformadora de Yalta. Esto dejó toda la zona sur de la península sumida en la oscuridad debido a un apagón generalizado. En el Mar Negro y el Mar de Azov, la operación para cazar la flota fantasma de Rusia está en marcha a una escala brutal. En solo 16 días de la operación, 196 barcos de transporte y militares rusos han sido neutralizados o destruidos. En el ataque más reciente, se alcanzaron 13 embarcaciones, un petrolero, 10 barcos de carga y 2 remolcadores. El frente de propaganda del Kremlin se está derrumbando completamente ante la dura realidad en el campo de batalla. Recientemente, Yevgeny Balitsky, el líder del aparato gubernamental establecido por Rusia en la región ocupada de Zaporizhia, presentó un panorama optimista ante Moscú. Afirmó que las instalaciones energéticas siguen bajo control. La carretera principal, G-28, que conecta el territorio continental con Crimea, está completamente segura, y el rendimiento de los drones ucranianos ha disminuido significativamente. Sin embargo, las cifras reales proporcionadas por el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania han expuesto esa mentira. Desde julio hasta ahora, más de 10.000 vehículos CITEC y vehículos de suministro rusos han sido incendiados justo en la línea principal de la carretera G-28, que no está completamente controlada. El comandante Robert Bobdy, apodado María, envió un mensaje contundente a los líderes. El Kremlin recordó que esta es la primera guerra a gran escala en la historia en la que el pueblo ucraniano ya no está en el mismo bando, sino que se ha convertido en un bloque unido y resistente, decidido a asfixiar a los invasores. En Bielorrusia, el líder Alexander Lukashenko, la persona que suele ser mencionada con el apodo de Bomba Sisa, está cayendo en un estado de pánico extremo, descargando su ira sobre el equipo de funcionarios incompetentes al amenazarlos con enviarlos a las trincheras del frente. Mientras tanto, en Chechenia, Ramzan Kadyrov está aprovechando para aumentar su influencia y fortalecer la guardia personal de su hijo, Adam Kadyrov, con el objetivo de preparar fuerzas para una feroz lucha por el poder, que podría estallar en cualquier momento si la cúpula de Moscú se debilita. Un giro histórico en el aire y en la cúpula militar. En particular, el reciente cambio estratégico en la cúpula militar de Ucrania está provocando que los analistas que apoyan la guerra en Rusia entren en un verdadero estado de pánico. El presidente Volodymyr Zelensky acaba de tomar la decisión oficial de cambiar al comandante en jefe del ejército de Ucrania, nombrando al general de división Mijailo Rapati en reemplazo del general Oleksandr Siakai. A los 43 años, Rapati es el ejemplo típico de un general de la nueva generación. Ascendió desde el puesto de comandante de batallón y se formó a través de las batallas más difíciles de esta guerra. El hecho de que un general con mucha experiencia en combate y un profundo conocimiento de cada rincón del campo de batalla moderno asuma el mando supremo es una señal sumamente peligrosa para el enemigo. Para los halcones en Moscú, esto no es solo un simple cambio de personal, sino la aparición de un rival estratégico con mucha determinación. Promete trastocar todos los cálculos militares del Kremlin en la próxima etapa feroz que se avecina. El pánico se refleja claramente en los canales de propaganda de los halcones rusos. La decisión de nombrar al general de división Mijailo Rapati como comandante en jefe del ejército de Ucrania es un punto de inflexión simbólico que asesta un fuerte golpe a la moral del adversario. Mirando hacia atrás en la historia, en la primavera de 2014, la formación del vehículo blindado BMP-2 estuvo a cargo del capitán de 31 años, Rapati. Directamente comandó la eliminación de los obstáculos de las fuerzas prorrusas en la ciudad de Mariupol, convirtiéndose en un símbolo legendario del espíritu de resistencia sin retroceder. Fue precisamente esta determinación y voluntad de acero, mantenidas durante una década, lo que hizo que los halcones del Kremlin
Temían que este general, experimentado en el campo de batalla, llevara a cabo una guerra de desgaste con gran valentía, sin aceptar ningún compromiso ni acuerdo. Esta transferencia de poder recibió el consenso absoluto de la élite militar de Kiev. El excomandante en jefe Valery Zaluzny expresó su total confianza. El ministro de Transformación Digital, Mikhail Fedorov, lo llamó un nuevo aire que promete avances decisivos. Al mismo tiempo, transmitió las contribuciones históricas del general Alexander Syrik en la campaña para defender la capital Kiev y la contraofensiva decisiva en la región de Kharkiv. La naturaleza de la guerra de desgaste está entrando en una nueva fase aún más brutal, cuando el equilibrio de la fuerza aérea comienza a tambalearse, por primera vez desde que estalló el conflicto a gran escala. En una batalla aérea directa, un caza F-16 pilotado por un piloto ucraniano derribó con éxito un moderno avión de combate Sukhoi de Rusia. La información fue confirmada públicamente ante el Congreso por el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Este ataque aéreo histórico es una clara prueba del notable desarrollo del sistema de defensa aérea multinivel y de la capacidad de combate aéreo que Kiev ha construido con perseverancia. El fracaso en el cielo ocurre junto con el caos y la pérdida de control, justo en el centro del poder ruso, justo en la lujosa avenida Dugliovskoy, la residencia de la élite de Moscú, donde ya estallaron los disparos, justo en la unidad militar 83.466. Esta es la agencia especializada en proporcionar vehículos para el Estado Mayor y otras agencias de mando central de Rusia. Las ráfagas de balas fueron disparadas directamente a los transeúntes desde la ventana del dormitorio de los oficiales. Se identificó que fue realizado por un soldado en estado de alteración mental. Esto obligó a la Guardia Nacional a acordonar la escena. El misterio detrás de los árboles muertos y las purgas. Al mismo tiempo, la atmósfera está impregnada por el temor a las purgas internas, envolviendo a Moscú tras la misteriosa muerte de Alexei Kosenko, el exdirector de 57 años de la terminal VIP de aviación ejecutiva en el aeropuerto de Sheremetyevo. Este fue el lugar del último vuelo fatídico del magnate Yevgeny Prigozhin. El despido repentino de Kosenko ocurrió aproximadamente 3 semanas antes de eso. Luego fue encontrado ahorcado en su casa, lo que generó sospechas en la opinión pública sobre una posible campaña despiadada del Kremlin para eliminar cualquier pista relacionada con los testigos históricos. En Moscú, el presidente Vladimir Putin se encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, desea enviar a decenas de miles de nuevos reclutas al campo de batalla como carne de cañón para la artillería. Por otro lado, teme la ola de indignación de la sociedad. Para prevenir el riesgo de un estallido de disturbios, el comandante de la Guardia Nacional, Víktor Zolotov, ha recibido instrucciones urgentes. Está elaborando un plan de protección especial no solo para las instalaciones estratégicas, sino también para las familias de los oficiales de la Rosgvardilla, ante un posible escenario de inestabilidad civil, cuando se declare la movilización general o el estado de guerra. El estricto control de la Agencia de Seguridad Federal, FSB, sigue desplegado para sofocar cualquier chispa de resistencia. Un ejemplo es la detención de un civil en la ciudad de Chita, solo por unas publicaciones indignadas en Telegram llamando a oponerse a la censura de Internet impuesta por la Agencia de Supervisión de Medios Roskomnadzor, acompañado de un video de disculpa forzada y lleno de incomodidad. Mientras el pueblo ruso tiene que hacer largas filas todo el día sin poder comprar ni una gota de gasolina y los pequeños empresarios caen ante almacenes que se convierten en polvo, el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, está listo para etiquetar como la quinta columna traidora a cualquiera que se atreva a levantar la voz. Disparos justo en la zona de Moscú. Los rusos se vuelven en contra de la guerra. El colapso de la vida y la sociedad se muestra más claramente en la capital turística de Sochi y en la región de Suez, a orillas del Mar Negro. El lugar que alguna vez fue el orgullo del turismo, ahora se ha convertido en un paisaje azotado por la guerra. El endurecimiento del control ideológico en la Duma rusa está siendo impulsado bajo la protección de la seguridad nacional. El presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, junto con el aparato legislativo, no duda en justificar la represión de la libertad de expresión. Afirman que no se puede abusar de la libertad de prensa, y ha llegado el momento de promulgar leyes más estrictas para castigar las voces disidentes. La pregunta que se plantea en el tablero político en este momento es ¿cuánto tiempo más expresar opiniones o mostrar descontento ante la situación del país será oficialmente considerado un delito?
Ante esa ola de censura severa, los medios de comunicación independientes siguen desempeñando el papel de faros que transmiten la verdad y llaman a la solidaridad de la comunidad internacional, con el objetivo de revelar los rincones ocultos de la maquinaria de guerra del Kremlin. En contraste con los eslóganes heroicos sobre el deber en el campo de batalla, dentro de los territorios de la Federación Rusa se está presenciando una fragmentación y privatización descarada de las Fuerzas Armadas. Según una investigación del periódico Novaya Gazeta Europe, el batallón de la Guardia Nacional, llamado Vaisanku Benoevsky, que originalmente fue creado bajo el pretexto de servir en la guerra en Ucrania, ahora se ha convertido en un valioso regalo personal que el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, le entregó a su hijo de apenas 18 años. Adam Kadyrov, a diferencia del batallón Sheikh Mansur, no tuvo que ir al frente ni probar el sabor de las balas. La unidad Vaisanku Benoevsky está equipada con las armas más avanzadas, cuenta con un cuartel moderno y su propio campo de entrenamiento. Sin embargo, permanece estacionada en la capital, Grozny. Esta fuerza de élite en realidad se ha convertido en un equipo de guardaespaldas personal, listo para proteger el trono y el poder de la familia Kadyrov ante cualquier agitación política en Chechenia. El primer golpe, dirigido al dominio y la energía de Moscú, provino de un país vecino del sur, Kaukaser, durante una conferencia de prensa celebrada en Berlín. Junto con los líderes alemanes, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, asestó un golpe mortal a las ambiciones geoestratégicas del Kremlin, al exponer públicamente la debilidad y el colapso de la infraestructura energética rusa, que está tan agotada que ya no puede mantener un suministro estable de gas y petróleo. Sin dejar pasar esta oportunidad histórica, Bakú propuso activamente una solución alternativa, mostrando su disposición a aumentar la exportación de hidrocarburos a Europa. Oficialmente, esto abrió el camino para que el continente eliminara por completo su dependencia de la energía rusa. El pánico y el estancamiento no se detuvieron en Moscú, sino que también se extendieron al aliado más cercano, el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en Minsk. Tomó una decisión de castigo sumamente extraña, pero llena de confusión. Envió a una gran cantidad de funcionarios incompetentes que no cumplieron con sus tareas, directamente a las trincheras en la frontera sur con Ucrania. En lugar de despedirlos o aplicarles sanciones administrativas, Lukashenko ordenó a su subordinado Okimenko reunir a los funcionarios incompetentes, obligarlos a pasar exactamente una semana de entrenamiento intensivo, entregarles ametralladoras y lanzagranadas y luego enviarlos a los bosques pantanosos, con la única esperanza de que el mando de las Fuerzas de Operaciones Especiales se haga cargo de ellos. Aunque argumentaron que esto solo era una medida para reforzar la seguridad interna y no tenía como objetivo atacar a nadie, el hecho de enviar a todo el equipo administrativo a la primera línea de defensa expuso el pánico y la confusión del gobierno de Minsk ante el creciente riesgo de inestabilidad. Al mismo tiempo, en el tablero de poder de Occidente, la intersección entre el deporte y la política internacional volvió a quedar expuesta a través de relaciones llenas de sospechas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dudó en expresar su deseo de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se convierta en el próximo secretario general de las Naciones Unidas, argumentando que Infantino posee una influencia global y una capacidad de conexión especial. Sin embargo, detrás de esos elogios hay una serie de escándalos, ya que el líder del organismo rector del fútbol mundial ha sido acusado repetidamente de ceder ante las demandas de Trump. Un ejemplo claro es haber ignorado todos los procedimientos legales para levantar la prohibición de jugar a un futbolista estadounidense justo antes del partido de repechaje. Este apoyo mutuo refleja una realidad amarga sobre cómo las grandes instituciones internacionales están siendo influenciadas por cálculos de intereses personales y poder político. Al final, la imagen engañosa de una economía rusa que prospera bajo sanciones ha quedado completamente expuesta al comparar las declaraciones del Kremlin con la realidad de la vida cotidiana. Mientras los estrategas de Moscú no dejan de elogiar la política de sustitución de importaciones y afirman que la retirada de las marcas occidentales solo hace que Rusia sea más autosuficiente, los pocos turistas rusos que logran cruzar el telón de acero rara vez comparten esa opinión. Al llegar a los centros comerciales en Polonia, se sorprenden de manera inesperada. Se quedan asombrados ante los mostradores familiares de marcas como Stradivarius, Pull&Bear o Bershka. Nombres que han desaparecido por completo del territorio ruso, han expuesto una amarga verdad. La sed de bienes y el atraso en el consumo están alejando al pueblo ruso del mundo civilizado. Entonces, según usted,
La aparición del joven general experimentado Mijailo Dapati y el hecho de que los F-16 empiecen a hacerse notar marcarán un punto de inflexión decisivo en la guerra entre Rusia y Ucrania. À không,